Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el reporte de prácticas número 3, 5 y 6. Nuestro equipo está conformado por Heidi Medina, Sandy Ábalos, Yael Zúñiga y Valeria Cancino. En esta presentación desarrollaremos las mencionadas 3 prácticas, que van a ser la número 3, extracción y recristalización de un fármaco, práctica número 5, separación de aminoácidos y práctica número 6, cromatografía en capa fina de una reacción enzimática. Extracción y recristalización de un fármaco. Las sustancias químicas puras tienen propiedades físicas fijas como densidad o punto de fusión. Para purificar un sólido y verificar su calidad se usa el método de cristalización. Este proceso consiste en disolver el ácido en solvente caliente hasta saturarlo, que bajará su solubilidad al enfriarse y formará cristales puros. Los objetivos de esta práctica son realizar la extracción y cristalización del ácido acetilsalicílico, principio activo de analgésicos, y evaluar la presencia de compuesto mediante pruebas a la gota o espectrometría de infrarrojo. A continuación, la metodología. Vamos a pesar 1 gramo del fármaco, que puede ser aspirina o Alka-Seltzer, y pulverizar con un mortero, y luego transferirlo a un matraz de 50 mililitros. A esto le vamos a agregar 25 mililitros de diclorometano y agitar hasta disolver. Esta mezcla la vamos a filtrar con un embudo de Bochner hasta eliminar insolubles. Y este filtrado que saquemos lo vamos a pasar a un embudo de separación. Luego vamos a lavar el vaso de precipitado con 5 mililitros de clorometano y verter en un embudo. A esto le vamos a adicionar 10 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar, lo vamos a tapar y lo vamos a agitar para liberar la presión. De esta forma vamos a colectar la fase acuosa en un vaso de precipitado de 100 mililitros y vamos a añadir 10 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar hasta alcanzar un pH igual o menor a 2. Para esto lo tenemos que agitar constantemente para conseguir una mezcla homogénea. Seguidamente esta mezcla la vamos a enfriar a baño María hasta que desaparezca todo el precipitado de la superficie y la filtraremos con un embudo de Bochner. Luego procederemos a secar los cristales de ácido acetilsalicílico y separaremos la fase orgánica evaporándola en un baño caliente. Ya que tengamos estos cristales, vamos a separar la mitad y una la vamos a guardar para un contenedor para darle un reuso más tarde. Con la mitad que no guardamos, vamos a realizar pruebas de solubilidad en los tubos de ensayo con diferentes disolventes, en nuestro caso ciclohexano, acetona y diclorometano, con las proporciones de 5 miligramos de muestra y 1 mililitro de disolvente. Estas pruebas se van a realizar en diferentes temperaturas, ya sea frío o en caliente, y vamos a seleccionar en base a la efectividad del disolvente para saber cuál es más eficaz y cuál disuelve mejor estos cristales. Con la otra mitad de los cristales que habíamos guardado previamente, vamos a disolver la cantidad mínima de disolvente caliente. Esta solución se va a evaporar hasta que quede el 70% de volumen original y se dejará enfriar a una temperatura ambiente y luego en hielo. Próximamente se va a filtrar en un embudo de Bochner y con esto podremos determinar el punto de fusión de los cristales en un infrarrojo. Los resultados obtenidos fueron que después de realizar las diluciones con los diferentes disolventes determinamos que el disolvente que mejor funcionó fue el diclorometano a temperatura ambiente, que fue puesto a un espectro infrarrojo. Al comparar el espectro de los cristales obtenidos con el espectro de referencia, se observa una coincidencia clara en la región de los carbonilos, situada entre los valores de 1700 y 1800, y en la zona de huella dactilar, lo que confirma el éxito de la extracción. Al comparar el espectro de los cristales obtenidos con el espectro de referencia, se observa una coincidencia clara en la región de los carbonilos. A continuación se presenta una comparación de dos espectros. Uno es el espectro de ácido acetilsalicílico estándar y a la derecha está el espectro que conseguimos nosotros en base a los cristales que metimos a un espectro infrarrojo. Como se puede apreciar, el espectro de una parte es bastante parecido al original, mientras que la otra se queda bastante corta a lo que debería de ser. Esta zona es perteneciente al grupo hidroxilo.
trazada en la región de 3000. Como en la imagen original, esta debería alcanzar una transmitancia cercana a los 50, pero está bastante alejada. Esto podría atribuirse a una baja concentración de la muestra durante la medición o la ausencia de humedad residual en los cristales, lo cual es positivo para la pureza del producto. En la práctica de recristalización del ácido acetalsalicílico se puede entender su comportamiento a partir de su estructura química y la de los disolventes utilizados. El ácido acetalsalicílico tiene un anillo aromático, un grupo ácido carboxílico y un éster, lo que hace un compuesto de polaridad intermedia. Por otro lado, pues los disolventes que usamos en la práctica, como el ciclohexano, es no polar. El diclorometano tiene una polaridad moderada y la acetona es disolvente polar aprótico. Estas diferencias son clave para explicar lo que se observó en los ensayos. En cuanto a la solubilidad, el ácido acetalsalicílico casi no se disolvió en ciclohexano porque no hay interacciones favorables entre un compuesto relativamente polar y un disolvente no polar. En diclorometano, teóricamente hay una solubilidad intermedia ya que su polaridad permite cierta interacción con el ácido acetalsalicílico. En cambio, en acetona la disolución teórica es mucho mejor debido a que su polaridad facilita interacciones más fuertes con el soluto. En nuestros resultados se observó que el diclorometano a temperatura ambiente presentó una mayor capacidad de disolución del ácido acetalsalicílico en comparación con los otros disolventes. Esto puede atribuirse a su polaridad intermedia, lo cual le permite interactuar tanto con la parte aromática no polar como en los grupos funcionales polares del compuesto. Además, su baja viscosidad favorece un mejor contacto entre el disolvente y el sólido, facilitando la disolución. El uso de sosa o NaOH durante la extracción tiene que ver con una reacción ácido-base. El grupo ácido del ácido acetilsalicílico reacciona con la base para formar una sal, la acetilsalicilato de sodio, la cual es mucho más soluble en agua. Esto ayuda a separar el compuesto de otras sustancias. Después, al acidular la solución, el compuesto vuelve a su forma original, que es menos soluble, por lo que se precipita y se puede recuperar fácilmente. Finalmente, la temperatura es un factor muy importante en este proceso. Al calentarlo aumenta la solubilidad porque las moléculas tienen más energía y el soluto se disuelve mejor. Al enfriar, la solubilidad disminuye y el compuesto comienza a cristalizar. Este cambio es justamente lo que permite purificar el ácido acetalsalicílico mediante recristalización, ya que se disuelve en caliente y se recupera en forma de cristales al enfriar. Separación de aminoácidos. Objetivo: realizar la cromatografía en papel para la separación de aminoácidos en una dimensión y explicar el proceso de interacción entre la fase estacionaria, móvil y muestra problema. La nihidrina reacciona con todos los alfa negativos aminoácidos dando un color púrpura. Los aminoácidos prolina e hidroxiprolina reaccionan dando una coloración amarilla. Metodología: separación de aminoácidos. 1. Marcar con lápiz en la placa de papel Whatman número 1 2 líneas a 1 centímetro de cada extremo. 2. Aplicar la muestra de aminoácidos sobre la línea del extremo inferior usando técnica microcircular uniforme y concentrando por absorción. 3. Preparar la fase móvil, solvente, en la cámara cromatográfica. 4. Colocar el extremo del papel adyacente a la mancha de la muestra dentro del solvente, asegurándose de que el solvente no toque directamente los puntos aplicados al iniciar la elución. 5. Dejar correr la cromatografía hasta que el solvente alcance la línea marcada en el extremo superior, 1 centímetro. 6. Retirar la placa y secar las manchas en una corriente de aire. 7. Saturar rápidamente cada papel con reactivo de nihidrina y dejar secar para evaporar la acetona. 8. Revelar los compuestos coloreados calentando a 105 grados centígrados durante 2 a 3 minutos. 9. Construir un mapa de aminoácidos y compararlo con referencias. Resultados: cromatografía de aminoácidos. Para esto utilizaremos la fórmula RF, que quiere decir distancia recorrida por el soluto sobre distancia recorrida por fase móvil.
Papel, RF cisteína. Tuvimos el resultado de 3.5 entre 4.4, que fue igual a 0.79. RF arginina igual a 2.8 sobre 4 igual a 0.7. RF tirosina igual a 2.8 sobre 4.3 igual a 0.65. RF muestra problema igual a 2.6 sobre 4.7 igual a 0.553. Para el apartado de los resultados de cromatografía de aminoácidos en capa fina tenemos lo siguiente. El RF de la cisteína lo calculamos a partir de 0.4 entre 2.5, dándonos como resultado 0.16. Para la arginina, 0.3 entre 2.4 con el resultado de 0.125. El RF de la tirosina fue calculado con 0.9 sobre 2, dándonos como resultado 0.45. Y en nuestra muestra problema fue 0.8 sobre 2.1, dándonos el resultado de 0.38. En la práctica de cromatografía en papel se observaron diferencias en la migración de los aminoácidos, esto debido principalmente a su polaridad. Los aminoácidos más polares interactúan más con el papel, por lo que migran menos, mientras que los menos polares tienen mayor afinidad por el disolvente y recorren una mayor distancia. La separación también depende de la polaridad de la fase móvil, ya que algunos aminoácidos son más solubles en ciertos disolventes y por eso migran mejor. En general, la migración ocurre por el equilibrio entre la afinidad del aminoácido por el solvente y su interacción con el papel. Finalmente, la anhidrina permitió revelar las manchas coloreadas al reaccionar con los grupos amino, facilitando la identificación y comparación de los aminoácidos en el mapa cromatográfico.